Transplan, compañía líder mundial en gestión de flotas y movilidad de conductores, les ofrece los desayunos Capital. Bueno, el goodbye se dirá hacia la 1:30 de la tarde. Sí, a la 1:30 de la tarde de hoy será cuando Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, recibirá de manos de Tim Barrow, el embajador del Reino Unido en la Unión Europea, una carta firmada por Theresa May. En la misiva, la primera ministra certificará que Reino Unido quiere activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el trámite formal de divorcio con Bruselas. Es cuando dirá Reino Unido bye 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 Unión Europea. Christopher Doty, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Presidente de la Cámara de Comercio Británica en España. Nos decías que tú eres de Liverpool. Soy de la ciudad de Liverpool, yo fui al colegio en Penny Lane, por lo cual para mí es extraño que estos 4 chavales de mi ciudad son tan famosos aquí. ¿Y en España desde cuándo? 15 años llevo aquí. Estoy comprando una casa y yo estoy aquí para el larga duración. Si me dejáis quedar con mi pasaporte británica. Porque tienes nacionalidad británica y nacionalidad también española. No se puede tener, no. Por el Código Civil de España, no se puede tener doble nacionalidad entre estos dos países. Por lo cual, si yo pido nacionalidad española, tendré que renunciar a mi pasaporte. Que yo creo que como presidente de la Cámara de Comercio Británica, yo tengo que ser británico además. Entonces, de momento es imposible para mí seguir con la nacionalidad europea, que es lo que a mí me gustaría, y todos los residentes casi británicos en España también lo quieren. Porque ¿cuántos residentes británicos hay aquí en España? Pues oficialmente son 300.000, pero hay muchos que no son registrados solo porque viviendo en la Unión Europea no hace falta, no es para hacer ninguna trampa, solo que no están empadronados o lo que sea porque no están utilizando a veces los servicios sociales. Yo hablo con bancos que ellos sí que tienen acceso a saber la dirección de las personas y ellos dicen que son más de 900.000 británicos residiendo aquí en España. Y a ellos, ¿qué escenario se les abre a partir de ahora? Supongo que una gran incertidumbre. Leía, no sé, en estos días preparando la documentación, que se ha duplicado el número de peticiones de británicos que quieren la nacionalidad española desde el pasado mes de junio. Una barbaridad, ¿no? Sí, es enorme y la preocupación es enorme. Y mismo en el tejido empresarial, cuando yo hablo con empresarios británicos aquí en España, la primera pregunta es cómo va la empresa, cómo van los planes de contingencia con relación al Brexit. Y la segunda pregunta siempre es ¿y cómo va la familia? ¿Todavía tienes planes de mandar a tus hijos a universidad en el Reino Unido? ¿Cómo está la suegra que está viviendo en España con una pensión británica, etc.? La preocupación sobre los derechos es enorme. Sobre todo hay muchos residentes británicos aquí en España que no están muy integrados en la cultura española, que no hablan español, pero sí que aportan mucho beneficio financiero al país y ellos están preocupados ya con el cambio de tipo de divisa, pero a partir de ahí también están preocupados de si pueden tener seguro de salud aquí. Es que todo va a cambiar para esta gente una vez que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. ¿Qué es lo que más les preocupa a esas empresas que están asociadas en la Cámara, Chris? Nuestros socios están preocupados primero por el flujo de talento. Hay una brecha de habilidades, de competencias hoy en día. Es muy necesario tener las mejores personas trabajando en las empresas y si hay controles de inmigración, esto será muy limitado. A partir de ahí, obviamente el peor escenario es tener aranceles. Pero hay mucha regulación también que no quieren más burocracia. Ellos quieren tener la seguridad de que las empresas españolas pueden vender en el mercado del Reino Unido y al contrario también. Lo que quieren las empresas siempre es muy sencillo. Quieren tener acceso al talento, quieren tener un poco burocracia y no quieren tener aranceles. Por lo cual, para mí, obviamente, Brexit no es algo favorable al tejido empresarial, a las empresas, pero hay muchas áreas donde podemos influenciar. Y un Brexit muy, muy duro de estar totalmente fuera de cualquier acuerdo con la Unión Europea haría un daño enorme.
para una situación donde hay una unión, hay un acuerdo arancelario que se puede tener flujos de productos, el daño estaría bastante limitado. Hablabas de Brexit duro y hablabas, Christopher, de talento. ¿Cómo puede afectar un Brexit duro al mercado laboral? ¿Qué implicaciones puede tener para esos británicos, de esos 300.000 registrados oficialmente, muchos trabajando, y para los muchos españoles que hay trabajando en Reino Unido? ¿Cómo les puede afectar a nivel de permisos de trabajo, a nivel de titulaciones que puedan estar homologadas o no? ¿Qué puede pasar? Es algo que preocupa a muchas empresas. Sinceramente, los mensajes del gobierno británico están muy dirigidos a las grandes empresas en estos momentos, hablando del hecho de que las multinacionales siempre pueden hacer traslados de personas entre estos países, pero obviamente hay muchas empresas más pequeñas y medianas, españolas y británicas, que ellos no tienen la misma solución. Quieren contratar en otro país y no trasladar a una persona de un sitio a otro. Por lo cual nadie sabe, es la respuesta. Es algo que se tiene que negociar ahora. Los derechos de trabajar en Reino Unido, derecho de trabajar en España, está todo en duda. Una cosa que me preocupa es ¿cuántos españoles van a querer trabajar en el Reino Unido? Si la sociedad no está transmitiendo una sensación acogedora, como hemos hecho durante los últimos 200 años, si la gente se siente menos bienvenida y si hay limitaciones sobre la cualificación, entonces me preocupa de que los españoles no van a tener estas ganas que siempre se ha tenido de tener una experiencia ahí. Es muy fácil decir desde el punto de vista del Reino Unido que solo quieren tener a los mejores trabajando ahí, pero también yo creo que Inglaterra sobre todo beneficia mucho de tener jóvenes personas que están ahí para perfeccionar el inglés y luego tienen enlaces con el país durante el resto de su vida, pero nadie sabe. Bueno, es que fíjate, esta mañana teníamos a un responsable de KPMG, han hecho un informe sobre los retos y las oportunidades que supone el Brexit para la empresa española, y nos daba algunas cifras que ponen de manifiesto que la relación del Reino Unido con la Unión Europea es importante, pero la relación del Reino Unido con España es muy importante. Decía que hay 11.600 empresas españolas que exportan a Reino Unido y 6.500 de ellas lo hacen de forma regular. Decía que el Reino Unido es el tercer inversor en España, pero que España es el destino número 13 de la inversión británica y es el destino número 9 de la exportación. La verdad es que las relaciones han sido muy importantes hasta ahora y yo creo que aquí lo importante es ver que se puede abrir una oportunidad y todavía mejorar esas relaciones, ¿no? No podemos dar un paso atrás. Hay una oportunidad para España, no son muchos y obviamente hay amenazas también. Hay oportunidades comerciales que obviamente desde la City habrá una desagregación y algunos equipos podrían trabajar en España, sobre todo los que están enfocados en Latinoamérica. A lo mejor hay más que algún modelo de coche que se podría fabricar en España y no en el Reino Unido. Pero las oportunidades comerciales, sinceramente, no compensan las amenazas. Las otras oportunidades son interesantes. Estábamos hablando antes del mercado laboral. Necesitamos jóvenes trabajando en este país, en España, y hay muchos jóvenes españoles que de momento están en el Reino Unido. Solo un 13% de los ocupados en España tienen menos de 30 años. Comparado con un 25% hace 10 años, entonces podríamos tener la oportunidad de atracción de talento. Y para mí la última oportunidad, para muy importante, es política. Necesitamos una España que esté liderando la respuesta de la Unión Europea. Cada país, y esto es el problema con la negociación, cada país de los 27 tiene una prioridad diferente. A lo mejor en Polonia están preocupados por los derechos de los residentes polacos en el Reino Unido. A lo mejor en Alemania están más preocupados de la venta de coches. España tiene muchos tipos de enlaces muy diferentes, tiene valores compartidos, entonces, y obviamente la Unión Europea está perdiendo un socio muy, muy importante. Hay un vacío ahí y a mí me gustaría ver una España liderando la respuesta de Europa y no esperando para ver qué es lo que se hace desde Alemania y Francia. Sobre todo en ese sentido del mercado laboral, Christopher, porque hay que recordar que Reino Unido es uno de los países no con mayor número de vacantes de Europa en cuanto a mercado laboral se refiere, y el hecho de que se puedan poner trabas a la llegada de ese talento a Reino Unido es un problema para la economía británica. ¿Las consecuencias en ese sentido pueden ser peores para el Reino Unido que para el resto de Europa?
Sí, efectivamente, yo creo que por mucho que tenemos que preocuparnos aquí en España de cómo será la situación post-Brexit para España y la economía española, y yo creo que está claro de que el daño o la amenaza es mucho mayor para el Reino Unido. Y sobre todo me preocupa el tema de la inmigración, porque la inmigración es una fuerza muy positiva en la sociedad británica, como en muchos países en estos momentos. Entonces, estas restricciones, yo entiendo la sensación que la gente ha votado para tener más control, tenían miedo de que no dependía del propio Reino Unido quién puede entrar o no en el país, pero sinceramente si dejamos de tener estos flujos de talento, la economía británica va a sufrir mucho. Voy a saludar a Diego Zuluaga. Él está en Reino Unido, pertenece al Instituto de Asuntos Económicos de Londres. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Diego, desde Londres, ¿cómo se está viviendo este día histórico? ¿Se está viendo este inicio de divorcio más como una amenaza que como una oportunidad para el Reino Unido? Pues yo creo que depende mucho de la opinión que uno tomara con respecto al referéndum. Yo creo que hoy es un día que se ha anticipado durante mucho tiempo y esos días suelen decepcionar al final porque un poco todo el mundo ya ha reaccionado con anterioridad, pero yo creo que pues se anticipa viendo como un cambio importante, como un día, como decía usted, histórico desde el punto de vista de las relaciones internacionales del Reino Unido después de 40 años en la Unión Europea, y con cierto optimismo, yo creo, y esto lo estamos viendo también en el mercado de valores. ¿Cómo se está viviendo este día histórico por allí, por Reino Unido hoy, Diego? Claro, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice la televisión? En la calle, los bares, ¿se habla de esto o no? Pues, hombre, en los ambientes, pues yo estoy en Westminster y en los ambientes políticos de Westminster es el tema del día y bueno, todos los periódicos, todos los tabloides, los periódicos sensacionalistas han sido siempre muy pro-Brexit y esos pues hablan con entusiasmo de lo que se va a producir ahora. Otros, el Financial Times, el Guardian, más moderados y más orientados hacia Europa, lo ven con mucho menos entusiasmo. Pero en general en la calle la gente pues sigue con su vida y al final esto es algo que viene desde junio, desde que se produjo el referéndum y se tomó la decisión. Yo creo que hay un poco de cansancio ya quizá de hablar de este tema todo el rato, sobre todo cuando hay otras cuestiones muy importantes que se están produciendo al mismo tiempo. Bueno, The Guardian habla de que el Reino Unido hoy da un paso hacia lo desconocido. Sí, lo que ha sido desconocido durante las últimas 4 décadas, restablecer las relaciones comerciales a nivel independiente, un poco las implicaciones regulatorias que tendrá porque se incorpora con el lanzamiento del artículo 50 del Tratado de Lisboa, se incorpora toda la legislación europea al conjunto de la legislación británica y a ver cuál va a ser la tendencia a partir de ese momento. El comercio, desde el momento en que el Reino Unido deje la Unión, va a reorientarse, se espera, y un poco los tratados comerciales están todos en el aire y el Reino Unido no puede negociar hasta que salga de la Unión. Hay un montón de incertidumbre, no quiero tampoco reducir eso, pero sí es verdad que en este momento los mercados están reaccionando a muchos distintos eventos que se están produciendo y no solo al Brexit, diría yo. Christopher. Sí, Diego, yo tengo una pregunta que tú que vives ahí y tienes contacto con muchos españoles, ¿cómo se está viviendo la situación desde su punto de vista? ¿Tú conoces personas que están planificando volver a España? Hay ciertas personas en mi círculo personal que sí lo han pensado, no solo por el voto a favor del Brexit, sino también diría porque ha mejorado la situación económica en España, en el Reino Unido quizá ya han agotado un poco las oportunidades que podían haber encontrado y quizá por eso les estén moviendo a marcharse, pero en general yo creo que la gente está mirando la situación con prudencia, viendo un poco a ver cuál va a ser el desarrollo de la situación y de los acontecimientos y cuál va a ser el estatus que nos den a los residentes que llevamos ya más de 2, 3, 4, 5 años en Gran Bretaña, el estatus que se nos dará después. Y la esperanza es que tanto a un lado como a otro la situación que se produzca sea una de estabilidad y que un poco garantice la contribución que hemos hecho durante estos años a la economía y a la sociedad británica, de la misma manera en que se espera que se garantice esa contribución en otros países europeos a los ciudadanos británicos. Y entre los británicos hay sentimiento de arrepentimiento cuando se les cuenta las consecuencias económicas, sobre todo que puede tener, dicen hacia dónde vamos, o no les preocupa mucho.
Pues es contradictorio, porque en cierta medida la gente sí está muy preocupada por la incertidumbre económica, y yo creo que muchos de los británicos que trabajan en sectores que están por lo menos en parte orientados a la exportación o al comercio internacional sí tienen miedo de lo que se puede producir. Al mismo tiempo, todos los indicadores económicos que venimos recibiendo desde el día del referéndum, con excepción quizá de la devaluación de la libra, han indicado que el consumo doméstico sigue fuerte, que el consumo residencial sigue fuerte, que las empresas están invirtiendo, que quizá han aprovechado la devaluación de la libra para invertir más, con expectativa de un aumento de la demanda, con lo cual es difícil ver aún las consecuencias económicas, y eso yo creo que mitiga un poco la reacción del inglés o del británico medio. Del mismo modo, también hay que decir que Gran Bretaña aún no ha salido de la Unión, de manera que ahora está un poco viviendo un momento dulce en el que tiene una moneda muy barata y se ha vuelto de repente competitivo, al mismo tiempo que los términos comerciales y los tratados siguen en vigor, de manera que sigue teniendo entrada y salida a los capitales de manera muy flexible. Ya veremos si eso sigue siendo el caso al terminar las negociaciones. Yo creo que los intereses apuntan a que sí va a ser una negociación abierta, y como apuntaba Christopher antes, yo creo que los intereses de cada país individual son muy distintos del interés que se está presentando desde la Comisión Europea, en el sentido de que cada país tiene lazos importantes, por lo menos en un sector con Gran Bretaña, y es difícil que los vayan a sacrificar. Y eso yo creo que va a dar un cierto ímpetu a que sean unas negociaciones, yo creo, favorables a continuidad y el mantenimiento de apertura comercial, sobre todo. Pero es interesante, Diego, pensar en los plazos, ¿verdad? Que normalmente la vida política va a una velocidad muy diferente a la vida empresarial. ¿Tú crees que las empresas van a esperar los 2 años para ver la solución de estas negociaciones, o las empresas ya se están moviendo y haciendo sus planes para antes? En mi opinión, depende mucho del sector del que estemos hablando. Yo creo que, por ejemplo, las automovilísticas siguen invirtiendo y tienen la expectativa de que la posición del Reino Unido va a seguir siendo abierta y van a poder mantener esas cadenas de distribución que tienen con otros países europeos. El sector financiero está reaccionando mucho más rápido, sí parece que ya están haciendo planes de trasladar por lo menos parte de su actividad, sobre todo la actividad regulatoria, lo que llaman el back office, que es un poco todo el papeleo y la consumación de las transacciones a la eurozona, anticipando que el Banco Central Europeo va a pedir que se traslade esa actividad a la eurozona. Entonces, una parte marginal de ciertos sectores sí que se está moviendo ya y trasladando, y me imagino que detrás del telón, en las conversaciones en el Parlamento, se estarán tratando estos asuntos ya. Pero yo creo que en general la actitud es de esperar, de, como dicen aquí, wait and see, esperar y ver. Diego Zuloaga, del Instituto de Asuntos Económicos de Londres. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Bueno, gracias. Christopher Doty, presidente de la Cámara de Comercio Británica en España. Bueno, se abre un periodo largo, un periodo de incertidumbre. Veremos cómo va todo y volveremos a charlar contigo, me temo, siempre de este disponible asunto. para el capital. Intentaremos verlo todo esto como una gran oportunidad y como un reto. Optimismo. Gracias. Hasta otra. Vosotros.